de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 15 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 16 especial se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, copia de la respuesta al oficio de fiscalización número 10.651 enviada por Codelco a esta corporación relativa al proyecto de inversión estructural de Codelco Nuevo Nivel Minas de la División del Teniente, materia a la que se refirió en la sesión pasada el diputado don Ricardo Rincón. Se hace presente que en la respuesta el presidente ejecutivo de Codelco solicita mantener con carácter confidencial la información contenida en el oficio, pues parte de ella es altamente sensible. En segundo lugar, un oficio del presidente del directorio de Codelco, en respuesta también a un requerimiento de información de esta comisión investigadora, en orden a informar las razones que fundaron la decisión de contratar para sus trabajadores por 15 días las dependencias del Hotel Anaquena en la localidad de El Salvador, de la comuna de Diego de Almagro, en circunstancias que, según antecedentes que tenía esta comisión, existirían otras alternativas más económicas en la zona para tal propósito, lo que desvirtúa en su oficio de respuesta el presidente Codelco. Eso es. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra respecto de la cuenta? Y varios. Diputado Isa Corta. Gracias. El secretario recién dijo que habían llegado el informe que pidió el diputado Rincón. Sí. Con respecto al nuevo nivel mina al teniente. Viene con carácter de reservado. Saber si esa información, ya que va a estar disponible en la comisión, en esta comisión, la información que se contenga puede ser materia de, o sea, de utilizarse esa información para fines del informe. Pues si viene con carácter de reservado, saber cómo vamos a operar ahí como comisión investigadora. Presidente, gracias. Perfecto. Bueno, una vez que analicemos la etapa de conclusiones, yo creo que podríamos tomar un acuerdo en esa dirección, siempre y cuando no transgredamos el reglamento interno de la Cámara y las disposiciones legales vigentes. Bueno, para esta sesión se encuentra invitado el presidente del directorio de Codelco y el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, a fin de que efectúen una recapitulación en el caso del presidente del directorio de Codelco, de las materias a las que se han referido en sus anteriores presentaciones. Me ha pedido el vicepresidente ejecutivo de Cochilco iniciar su presentación, que entiendo no es más extensa que 5 minutos. Así que usted, don Sergio, tiene la palabra. Diputado, por su intermedio, el habernos aceptado una reunión en que no estábamos citados en la pauta, pero identifiqué la necesidad de hacerlo en una exposición muy breve para poder aclarar algunos aspectos que han sido afirmados en la reunión anterior de esta comisión, que en nuestro entender son distintos. Primero, quiero afirmar que toda la plana mayor de la Comisión Chilena del Cobre es una plana que afecta al sistema de alta dirección pública. En todos los casos hubo más de 100 postulantes a los distintos cargos, tanto la vicepresidencia ejecutiva como la dirección de estudios, la dirección de fiscalización y la dirección de evaluación de inversiones, y también el fiscal de la institución. También quiero decir que estos cargos deben necesariamente por norma ser ratificados por el Consejo de la Comisión, en cuyo componentes hay 3 miembros que no vienen de estamentos políticos, que son el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y además 2 consejeros nombrados por el Banco Central. En segundo lugar, quiero afirmar, para no quedar con la impresión de lo dicho en la reunión anterior por el señor Contralor, que nosotros somos un asesor técnico especializado al gobierno, no a las empresas mineras del Estado. Tenemos un rol fiscalizador, no solo un rol de asesor técnico, sino que fiscalizador especializado de las empresas mineras del Estado, y además también realizamos evaluación de todos los proyectos de inversión en el cuidado de los dineros públicos. Son numerosas las oportunidades en que nuestras auditorías, como consta esta comisión investigadora, levanta observaciones a los procedimientos de las compañías mineras del Estado. Numerosas, que no pueden ser públicos por normativa. Y por eso muy probablemente no se tenga un conocimiento acabado del efecto beneficioso de nuestras observaciones. La fiscalización nuestra además excede el ámbito normativo y de legalidad.
es una fiscalización a los procesos internos de las empresas, que no solo responden a normativa legal o normativa administrativa, también a la eficiencia de la gestión, control de gestión, cumplimiento de metas de gestión. También nosotros fiscalizamos las políticas públicas que el gobierno ha determinado para las empresas medianas del Estado, si su cumplimiento existe o no. Es decir, excede con mucho lo que es un control de normativa y legalidad, la fiscalización nuestra. Quisiera por último decir, señor presidente, también para dejar muy claro qué es nuestra comisión, que nuestros informes por definiciones también de dictámenes de la Contraloría son absolutamente reservados y solo pueden ser destinados por ley a las empresas fiscalizadas, al ministro de Minería, al ministro de Hacienda cuando lo requiere, a la Cámara de Diputados como en su rol fiscalizador y nada más. No podemos publicar los resultados de nuestras auditorías, razón por la cual se entiende que se quiere hacer creer o que se piense razonablemente que nuestra labor no tiene realmente un resultado eficiente cuando sí lo tiene. Hacemos además informes de seguimiento, línea que establecimos en esta administración, al haber fortalecido también de la Dirección de Fiscalización, dividiéndola de la evaluación de inversiones, aumentando al doble el número de fiscalizadores, identificando procesos de control de gestión de las compañías mineras en base al mapa de riesgos, más alto impacto y mayor probabilidad de ocurrencia para priorizar lo que es más importante a las compañías mineras del Estado. No en pocas oportunidades hay bastantes problemas entre nosotros como auditores y las compañías auditadas. Esto no es efectivamente una labor de amistad. No es una labor tampoco con orientación política. La comisión tiene un prestigio histórico y no solo hemos querido mantenerlo, sino que hemos querido fortalecerlo. Ese prestigio de independencia de los intereses incluso de las administraciones locales, lo puede además por lo demás corroborar quien está a mi lado, el presidente del directorio, no ha carecido de muchas oportunidades de conflictos, que es bastante lógico entre un fiscalizador y un fiscalizado. Nuestros informes son emitidos en forma objetiva y lo último que quiero afirmar, señor presidente, es que esta comisión no está para discutir el contenido de los informes de la Contraloría General de la República. Los dictámenes de la Contraloría General de la República son siempre acatados históricamente por esta comisión sin ninguna excepción y es la conducta que vamos a mantener invariablemente. Estemos de acuerdo o no. No es nuestra opinión la que vale de acuerdo a la normativa que nos obliga, sino que simplemente la opinión del Contralor debemos acatarla, cualquiera que ésta sea, aunque haya cambiado en el tiempo. Eso es mi única intervención, señor presidente. Muchas gracias, don Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios, si quieren plantear alguna consulta, alguna duda. A mí me gustaría brevemente, don Sergio, que usted nos aclarara un tema que ha sido motivo también de discusión al interior de la comisión investigadora, y que dice relación con las facultades sancionatorias que tiene Cochilco en caso de pesquisar en alguna de sus fiscalizaciones alguna vulneración o irregularidad en algún procedimiento interno de Codelco. Con mucho gusto, señor presidente. Nosotros tenemos facultades sancionatorias restringidas. A nuestro Consejo le está reservado resolver sanciones a las compañías mineras del Estado cuando, requiriendo algún antecedente necesario para efectuar auditorías o para la evaluación de las inversiones en los proyectos de las empresas, esta es negada o es entregada en forma parcial. Esa es la única facultad sancionatoria que tenemos. Segundo, desde el punto de vista de la recomendación de sanciones, podemos llegar hasta ahí cuando hay algunas irregularidades, pero dictámenes de la Contraloría General de la República nos señalan en forma clara y categórica que le corresponde a la administración activa de las compañías mineras del Estado hacer las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones que correspondan, salvo que el Contralor General de la República específicamente instruya a Codelco para realizar una investigación. Esas son nuestras facultades y nuestras limitaciones. Ok, agradecemos. Y por tal razón, presidente, me Sí, permite, sí. hemos
redactado un proyecto de ley de fortalecimiento de la comisión que nos entregue facultades de investigación y de sanción a las compañías de mineras de Estado cuando observemos las vulnerabilidades que correspondan. Ok, muchas gracias. Diputado Miguel Ángel Alvarado. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Buen día. Una consulta. Cochilco, en los roles, ¿existe complementariedad entre estos dos roles técnico y de fiscalización o son mundos diametralmente opuestos que permitirían un buen trabajo? Bueno, sin duda que el trabajo es bueno, siempre se trata de hacer buen trabajo, pero es símil esto de, por un lado, un elemento técnico que es muy específico, ¿cierto? Y de alta minería, ¿cierto? Y por otro lado, otro rol que es de fiscalización también. Ese es un punto. Y el segundo punto, en esta dicotomía que se tiene que está, digamos, de tres partes, de Codelco propiamente tal, ¿cierto? Ministerio de Minería y la Contraloría, porque también tiene un nexo con Cochilco. ¿Cómo ve esos dos, ese tema también? Esas dos interrogantes. ¿Sí? Gracias, diputado Isacort. Gracias, presidente. Logramos resolver la duda acá, pero me gustaría que quedara en el acta de la comisión, porque don Sergio dice que ellos tienen redactado un proyecto de ley para armonizar justamente Cochilco, pero ese proyecto de ley como tal no es es un borrador o es una propuesta de proyecto de ley, pero nos gustaría que usted nos pudiera aclarar, porque mientras, ¿y por qué lo pido? Porque mientras no sea propuesto por el Ejecutivo, no es proyecto de ley primero que todo, y segundo, porque gran parte de las propuestas que nos han hecho, tanto don Óscar Andereche, que ya va a hablar prontamente, como ahora don Sergio, han ido de la mano de querer propuestas de ley, pero finalmente la iniciativa de ley la tiene la Presidenta de la República con sus ministros o nosotros, pero finalmente vemos que hay una burbuja y un vacío finalmente que está dando y que lo han planteado, pero hay un ente que no está recibiendo eso. Eso para que nos quede claro, por favor, presidente. Gracias. Diputado Isacort, don Sergio. Muy corto, presidente. A las observaciones del diputado Alvarado, nuestras tres direcciones, que son esencialmente técnicas, les quiero recordar incluso que todo el estamento profesional de Cochilco no tiene movilidad con los cambios de gobierno. Absolutamente nadie, salvo que las personas renuncien voluntariamente. Quiero decir que tienen sinergias. No sé si está encendido el micrófono. Quiere decir que tienen sinergias muy importantes nuestras tres divisiones operativas, porque fiscalización no tendría ninguna posibilidad de fiscalizar los procesos metalúrgicos, por ejemplo, los procesos de operación de plantas, por ejemplo, los procesos de mina, por ejemplo, si no tuviéramos una cantidad de profesionales en la dirección de estudio que conoce cuál es la estructura y las operaciones, la normativa mundial de la industria del cobre, tanto en mina, como en plantas, como en fundición, como en refinería, como en procesos pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos. Además conocemos también todos los actores del mercado del cobre. Presidimos dos organismos mundiales de minería por el prestigio de Chile. El Grupo Internacional de Estudio del Cobre, cuyo primer vicepresidente es el gobierno chino y el segundo gobierno peruano. Pero nosotros lo presidimos y fuimos renovados recientemente. Ahí tenemos acceso a una información completa de todo lo que existe en normativa, en tributación, en propiedad minera, normas constitucionales, normas ambientales, normas de seguridad laboral, conflicto con las comunidades, estructura productiva, futuras reservas en el cobre del mundo. Es una información completa de la cual se nutre nuestra dirección de fiscalización para poder hacer mejor su trabajo. También la dirección de inversiones conoce profundamente la estructura de los API que presenta Codelco y ENAMI para los efectos de estudiar la procedencia financiera y también operativa de todas las etapas preinversionales e inversionales de los proyectos, desde el perfil, prefactibilidad, factibilidad, construcción, financiamiento, estructura de financiamiento de Codelco, lo que necesita, lo que le falta a la caja, lo que la caja no va a poder producir por el precio, por los costos, lo que puede acceder o no al mercado internacional financiero producto del ranking internacional que tiene Codelco, lo que tiene que aportar por lo tanto el dueño. Es decir, es un conocimiento tan completo que nuestra fiscalización se aprovecha del mismo para hacer una labor especializada correcta y completa. También las otras unidades requieren de fiscalización. Por ejemplo, evaluación de inversiones le instruye a auditoría o le solicita a la unidad de fiscalización que verifique la efectividad o no de la información que nos está entregando Codelco o ENAMI. Por lo tanto, es muy necesario la existencia de estas tres divisiones para poder hacer nuestra labor mucho más eficiente.
Respecto a la relación con Contraloría, nosotros hemos tenido un informe emitido en el año 2015 de la Contraloría General de la República en que nos fiscalizaron cómo estábamos haciendo nuestra labor en las empresas mineras del Estado, en la cual solo levantaron una observación formal, que era haber no dictado una resolución respecto a un tema administrativo interno, que inmediatamente lo cumplimos. En cuanto al proyecto de ley, puedo decirles que es un proyecto totalmente redactado, que cuenta con el apoyo 100% de la ministra de Minería, pero que no ha sido prioridad en la agenda legislativa económica del gobierno, razón por la cual no ha sido ingresado a este Congreso. Ok. Muchas gracias, don Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Dejamos con la palabra entonces la presentación de don Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco. Presidente, si usted me permite. Sí, adelante. Muchas Continúe. gracias por la invitación. Don Óscar. Señor presidente, estimadas diputadas y diputados, perdón. ¿Qué pasó? Adelante. Señor presidente, estimadas diputadas y diputados, quisiera agradecer esta oportunidad para poder aportar en la importante labor que ha desempeñado esta comisión investigadora. Tal como ha sido la tónica hasta la fecha, nos ponemos a su disposición para colaborar con los antecedentes requeridos y facilitar la labor que están realizando. Quisiera aprovechar esta ocasión para enfatizar algunos puntos que me parecen de vital importancia de cara al informe final de esta comisión. Muchos de ellos han sido tocados en mis anteriores intervenciones, pero vamos a tratar de profundizar y aportar algunos elementos adicionales. En primer lugar, quisiera reiterar, como lo hemos hecho en esta propia instancia y a través de los medios de comunicación, y como se lo hemos expresado al propio señor Contralor, que Codelco reconoce y valora las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría sobre Codelco a través de los mecanismos que reconoce la ley. En particular, el directorio considera que las fiscalizaciones de Contraloría son y serán una oportunidad de mejora continua y desafío a los exigentes estándares de la empresa en materia de probidad y transparencia y buen gobierno. La naturaleza de la controversia dice relación a incompletitudes e incoherencias o diferendos en la interpretación respecto a los marcos legales que rigen a las instituciones con facultades fiscalizadoras que rigen a Codelco, no solamente Contraloría y el directorio, sino otras más. Cosa que yo me he manifestado varias veces y dicha controversia, como ustedes saben, es hoy día motivo de un diferendo legal. En segundo lugar, quisiera enfatizar que Codelco hoy dispone de altos estándares en términos de su gobierno corporativo, de probidad, manejo de conflicto de interés, auditoría y transparencia. La Ley de Gobierno Corporativo número 20.392 del 2009, que fue resultado de un profundo debate institucional de los poderes ejecutivo y legislativo, precisamente tras una comisión investigadora y que culminó con un amplio consenso transversal. Dicha ley tuvo como objetivo llevar a Codelco a los más altos estándares de administración y control, para lo cual se siguieron distintas recomendaciones de la propia comisión investigadora y también de organismos internacionales como la OCDE, ya que esto coincidió con la entrada de Chile a la OCDE y ciertos requerimientos relativos a la separación de las cuentas fiscales y las de las empresas públicas. Desde la implementación de esta ley se hizo explícitamente aplicable a las empresas las normas y estándares de la Ley de Sociedades Anónimas. La corporación viene implementando continuas mejoras al respecto. El año 2009 se estableció la línea de denuncias que hoy en día ha ido creciendo en el tiempo, procesa un promedio de 280 denuncias anónimas por año bajo la supervisión del Comité de Auditoría del Directorio. Son denuncias de todo tipo, de acoso, de maltrato, de todo tipo de malas prácticas. Lo que ustedes se puedan imaginar y se tramitan, hay un procedimiento que se tramita y el Comité de Auditoría lo que hace es un seguimiento de cómo va eso, o sea, cómo va el flujo de denuncias de distinto tipo, cuáles son más graves, menos graves, cuáles fueron desechadas con una investigación preliminar, cuáles, así, hay un seguimiento directo. 2010 se aprobó y puso en marcha el Código de Gobierno Corporativo, que es lo que había que hacer dada la reforma. Se aprobó la política de habitualidad en negocios con contrapartes. Entre el 2011 y el 2015 se actualizó y perfeccionó la norma corporativa Codelco 18, la NSC 18, que regula el control, autorización y reporte bajo la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros de las operaciones con empresas que trabajan personas relacionadas con algún funcionario de Codelco. 2011 se adoptó el formato de reporte de prácticas y estándares de gobierno corporativo definido por la Superintendencia de Valores y Seguros. Se generó además aprobó la Carta de Valores de Codelco. El año 2012, Codelco certificó su modelo de prevención de delitos bajo la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, prevención del cohecho, financiamiento del terrorismo y tráfico de drogas. Se creó y aprobó además el sistema de fiscalización y control de empresas contratistas.
2014 se reguló la asignación y el uso de los recursos destinados al funcionamiento del directorio. Se estableció un sistema transparente y trazable de gestión y registro en actas de solicitudes externas de trabajo, descensos, despidos, audiencia a proveedores y asignaciones de contratos. Se definieron reglas para transparentar y sistematizar la relación entre los integrantes del directorio y la administración de la empresa, o sea, lo alto ejecutivo. Se implementó una política que limita las asignaciones directas y las licitaciones privadas al mínimo compatible con la eficiencia. 2015, y bueno, hay indicadores que podemos ver en unos segundos más. 2015 se amplió la obligación de suscribir una declaración de intereses a todos quienes manejan contratos con terceros, aproximadamente 2.000 personas. Antes de esta normativa eran como 70 personas las que tenían que hacer esto. Se definieron nuevas estrictas normas destinadas a restringir el lobby sobre Codelco y a prohibir la recepción de regalos corporativos de valor significativo. Se reguló toda eventual contratación con personas expuestas políticamente, lo que significó, por si acaso, hacer una definición qué significa personas expuestas políticamente, hay una definición al respecto en el mercado de capitales, y además descubrir que las bases de datos que se usan para hacer ese control en el mercado de capitales no son tan buenas como uno hubiera querido, y hubo que hacer una construcción ahí. Se aprobó además, se reguló la eventual contratación con personas expuestas políticamente, que en todos los casos requiere de aprobación expresa del directorio. Se reguló toda eventual contratación con personas con una categoría que llamamos personas expuestas Codelco, PEC. Esto es, ex trabajadores de la corporación, que en todos los casos requiere aprobación expresa del directorio. Se reformó la Consejería Jurídica de Codelco, en este caso centralizando su gestión para asegurar la vigencia de estándares corporativos en todas las divisiones territoriales de Codelco. Se reforzó drásticamente el funcionamiento de la unidad de auditoría interna de Codelco, que además descubrimos cuando llegamos dependía de la presidencia ejecutiva, lo que es una anomalía en cualquier empresa, así que pasó a depender del comité de auditoría del directorio. Se estableció una política de total cumplimiento de los modernos estándares de transparencia corporativa exigibles en el ámbito público y privado, y hoy, al respecto, Codelco es clasificada como la empresa pública más transparente y una de las 4 empresas, incluyendo privada, más transparente del país. 2016 se reformó la unidad de Contraloría Interna de Codelco, una cosa que es medio técnica, pero que yo creo que es importante, es que se separó la función de Contraloría de la función de contabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque desde un punto de vista como conceptual, la persona que está haciendo la contabilidad, por así decirlo, en términos muy simples, está tratando de ordenar las cuentas, ¿ya? La persona que está haciendo Contraloría Interna está tratando de cuestionar las cuentas. Entonces, no es, las dos funciones pueden llegar a ser contradictorias, una separación de las dos era de todo sentido y se hizo, ¿no? Ahora son 2 unidades completamente distintas. Se asignó al Comité de Auditoría del Directorio la tarea de supervisar directamente la función de control y gestión de riesgo de la corporación, y las políticas y medidas de control de gestión y probidad se extendieron además en forma obligatoria a todas las filiales y subsidiarias de la corporación. Por supuesto, aquellas en las cuales Codelco controla. Hay algunas empresas en las cuales Codelco tiene una participación minoritaria y no podemos normar eso de esa manera. En estos últimos meses de 2017, además, hemos estado disponibles para apoyar nuevos avances. Aprobamos un programa de auditoría permanente para revisar las contrataciones por asignación directa o con proveedor único y los pagos misceláneos. Además, establecimos un estándar todavía más exigente en materia de incompatibilidades y conflicto de interés. Revisamos los perfiles de cargos para incorporar de forma explícita las incompatibilidades que correspondan según la naturaleza de las funciones. Reglamos el desempeño de labores docentes durante la jornada de trabajo. Hay muchos, fundamentalmente ingenieros de minas, que son profesores de facultades de minería, de varias, y eso había que normarlo. Para trabajadores sujetos a jornada se exigirá autorización de la jefatura directa y aplicar mecanismos de compensación horaria en el caso de que en clase. Estamos implementando en la intranet además un sistema para que cada trabajador pueda acceder a las restricciones e incompatibilidades establecidas según su contrato, porque nos encontramos que con todas estas normativas que habíamos aprobado durante los años, algunos trabajadores de Codelco se sintieron un poco abrumados de que venían todas estas cosas que tenían que cumplir y no sentían como que había que pedir hora para preguntar. Entonces estableció un sistema online para que ellos puedan verificar inmediatamente, ¿no? Exacto, para reducir el tiempo, básicamente. También instruimos a adoptar las medidas necesarias para evitar desviaciones o deficiencias en los sistemas de información sobre compra y licitaciones. Entre ellas, establecimos que toda documentación sobre licitaciones quede disponible en los sistemas de información antes de 30 días contados de la fecha de inicio de servicio. Instauramos que el portal de compras de Codelco sea la única plataforma para procesar licitaciones, eso es una cosa importante, y debe contener toda la documentación de esta etapa del proceso.
e incorporamos a los sistemas la marca para proveedores PEC, o sea, personas expuestas Codelco, de las que hablé hace un rato, y personas expuestas políticamente PEP, lo que permite identificarlos vía sistema y resguardar el cumplimiento de la normativa vigente. Quiero decir adicionalmente que todas estas normativas generaron un tráfico de trabajo más o menos importante para los sistemas de control interno de Codelco, y la opción de Codelco ha sido intentar solventar eso con gestión de sistemas de información, o sea, con tecnología, por así decirlo, para tratar de reducir la carga de trabajo. Ha habido una carga de trabajo que no es posible reducir y que me lo han hecho ver los directores, y es que la carga del trabajo, no del directorio tanto, sino del comité de auditoría, del comité de directores, el CASE, ha aumentado muy considerablemente. Las sesiones del CASE usualmente todos los meses son por lo menos el doble de lo que eran cuando yo llegué, y a veces tienen que hacer 2 sesiones al mes. O sea, ha habido un cambio ahí que posiblemente después de que pase un tiempo hay que ver de qué manera se pueden hacer más eficientemente. Digamos, todo esto mismo hacerlo de manera más eficientemente, ¿ya? Pero eso se ha sentido con muchísima claridad. Estas continuas mejoras permitieron este año situar a nuestra empresa en el top 10 de las compañías chilenas con mayor reputación corporativa en el ranking Merco, y fuimos reconocidos por Merco Talento como la empresa en la que los jóvenes prefieren trabajar, como Best Place to Work. Igualmente lideramos el índice de gobernanza de recursos naturales, siendo esta la primera vez en la historia que una empresa pública chilena ocupa el primer lugar mundial en este índice, que evalúa la transparencia y rendición de cuentas en los sectores petrolero, gasífero y minero a nivel mundial. Hace solo 4 años Codelco está en el 10º lugar de este mismo índice. Así también, durante el año 2016-2017, nos ubicamos primeros entre las empresas públicas en el índice de transparencia corporativa, con un puntaje que nos ubica dentro de las empresas con mejores prácticas en transparencia a nivel mundial. Además, fuimos distinguidos en la primera posición en la categoría de empresas del sector productivo, independientemente si eres público o privado. Asimismo, por segundo año consecutivo, Codelco cumplió con la totalidad de los requerimientos exigidos a las entidades públicas por el Consejo para la Transparencia, calificando como una institución que garantiza la entrega de información completa a la ciudadanía dentro de los plazos definidos y acatando procedimientos y lo establecido en la Ley de Transparencia. En materia de negocios, en cifras actualizadas al tercer trimestre de este año, nuestras licitaciones públicas llegaron a 54,4%, casi 20% más que en el 2012, y es la primera vez que esa categoría es más alta que la categoría de licitaciones cerradas. Y quiero recordarles en mi cuenta de las distintas reformas que hicimos, que eso fue una instrucción dada por el directorio el año 2014, y a la fecha hemos logrado eso, 54,4%. Las asignaciones directas representaron en la última cifra un 1,2% de nuestro negocio. Esto está fundamentalmente asociado a emergencias ambientales, accidentes, ese tipo de cosas que hay que reaccionar muy rápido, muy distante del 8,3% del 2012. En materia de negocios con empresas filiales coligadas y en las que trabajan familiares de trabajadores de Codelco, a pesar de que estos están permitidos por la ley de acuerdo a los procedimientos y siguiendo los procedimientos, según nuestros últimos estados financieros, estos cayeron en un 89,2% el tercer trimestre de este año, comparando con el periodo comparable anterior. En otras palabras, el balance de este tipo de negocios pasó de 217 millones de dólares a 23 millones de dólares. Con esto en ningún caso quiero decir que no haya espacio para mejora o que en Codelco no existan situaciones que haya que corregir o personas que están tratando de hacer un uso inapropiado de sus funciones. Eso siempre va a ocurrir en una empresa del tamaño Codelco. Eso es algo que siempre está presente, y para eso existe el directorio y las distintas instancias que lo hacen. Lo que me parece importante reconocer y valorar es lo que se ha avanzado como aliciente a seguir mejorando. Como tercer punto, quisiera reiterar que nunca ha estado en el ánimo de Codelco escalar pública, política o jurídicamente las diferencias con la Contraloría. Siempre el directorio de Codelco ha actuado en la convicción de estar cumpliendo con su obligación, mostrando nuestra total disposición a construir distintos tipos de soluciones en la categoría desde el punto de vista administrativo, legislativo y en última instancia jurídico, y todavía Codelco intenta hacer eso. Esta comisión ha sido testigo de esta permanente búsqueda por parte de la corporación. Por último, quisiera señalar que, al igual como la comisión del año 2009, significó una enorme oportunidad de mejora para Codelco, y yo creo que hay que reconocerla porque es internacionalmente valorada. Es realmente así. La reforma del año 2009, implementada en el 2010, es muy importante en la forma en que los mercados internacionales valoran esta compañía. Confío que esta no será la excepción, pues existen espacios importantes de mejora
en los evidentes vacíos legales que hemos visto y que han generado esta diferencia y las evidentes contradicciones que existen entre marcos legales, a mi juicio. Existen posibilidades de avanzar en la ley de gobierno corporativo de Codelco y en el mejoramiento de los mecanismos de control a través del fortalecimiento de Cochilco. Quisiera destinar este espacio para proponer muy respetuosamente y a título personal, para que no haya ninguna... algunos caminos que nos parece podrían llevar a que Codelco sea una empresa que entregue las certezas que los chilenos quieren en materia de probidad y transparencia, pero que a la vez sea competitiva en los exigentes mercados internacionales, que supongo que todos queremos compatibilizar los dos objetivos. Para estos efectos creemos que existen 4 caminos complementarios y que no son para nada excluyentes. Número 1, la generación de una ley interpretativa, que no reduzca los controles sobre Codelco, que los mejore, pero sí que aclare cuál es el marco regulatorio que rige a la compañía y que rigen a las distintas instancias que tienen que ver con la fiscalización de la compañía. Yo continúo creyendo que eso es así y que hay una clarificación que sería muy positiva, ¿no es cierto? Que además que le clarifique al futuro directorio de Codelco, que sucederá a nuestra gestión, el marco en el cual están operando. Eso me parecería la forma más sana de hacer las cosas. Segundo, la introducción de modificaciones a la ley de gobierno corporativo de Codelco, a mi juicio, separando el ciclo político de los nombramientos de los directores de la empresa. Me parece que eso es algo que debe intentarse. A nuestro entender, sería de gran beneficio asimilar el mecanismo de nombramiento de directores al empleado por el Banco Central para los consejeros. Me parece que eso es una buena... le da una mirada de largo plazo que le hace bien a Codelco. Y esto involucraría el limitar las facultades del presidente de la República al nombramiento del presidente o presidente del directorio en el momento de asunción. Después, obviamente, lo mismo que el Banco Central, en el tiempo los demás consejeros. Esto entregaría, creo yo, mayor estabilidad a la gestión de la compañía y garantías a todos al país de la independencia de los intereses políticos. Quiero hacer ver que el Banco Central, para efectos prácticos, el Consejo del Banco Central es un consejo que, digamos las cosas como son, es un consejo que se encuentra completamente balanceado, podría ser cuoteado, pero balanceado políticamente, ¿ah? Y sin embargo, esos nombramientos son propuestos por el Ejecutivo, son ratificados por el Senado, si no me equivoco, y así todo, llevamos bastante tiempo en que es un organismo que da garantías da garantías al país de su mirada de largo plazo. Nos parece que existe además un espacio importante de mejora en la ley de Cochilco, el que recomiendo debería apuntar a reforzar la independencia y el carácter técnico de su Consejo Superior, yo creo que sería bueno. Segundo, definir el ámbito de fiscalización que le compete, poniendo un particular énfasis en el control de cumplimiento de la normativa que cautela el principio de probidad. C, dotar ese mecanismo de herramientas de fiscalización moderna y de un presupuesto ajustado a los requerimientos existentes. En otras ocasiones yo he dicho que uno de los problemas que es evidente que le ocurrió a Cochilco es que cuando se produjo el aumento en la escala de las inversiones de Codelco, que fue por ahí por el año 2012, cuando empezó el tema de los proyectos estructurales, Codelco pasó en términos aproximados de tener una carga de inversiones de 2.000 millones a 4.000 millones, por decirlo en términos caricaturescos, y Cochilco tuvo el mismo presupuesto. Entonces, o sea, no se puede, las dos cosas no conversan muy bien. Entonces, de alguna manera hay que hacer funcional a lo que tiene, o sea, el tamaño del presupuesto del que dispone esa organización tiene que ser funcional a lo que tiene que vigilar y auditar, o si no, como que inevitablemente va a haber una incompletitud. Yo, además, recomiendo entregarle facultades de sancionar a las empresas que audita si es que constata incumplimientos normativos y en particular aquellos referidos a probidad, asimilando en este caso sus facultades a los que tendría una suerte de superintendencia, ¿ya? Ahora yo entiendo que hay un debate al respecto de este tema más general de las superintendencias, pero bueno, esa es la recomendación que hacemos. Establecer un sistema de información y cuenta periódica por parte de Cochilco a la Cámara de Diputados también me parece muy importante. Por último, me parece de gran trascendencia aprovechar esta oportunidad para volver a enfatizar la necesidad de avanzar hacia la creación de una ley de capitalización estructural de Codelco que acerque a la compañía a los niveles de reinversión existentes en las empresas que compiten con Codelco, que además esté establecido de tal manera que haga que el Estado capitalice la compañía cuando tiene recursos y no cuando no los tiene, ¿no es cierto? Pero que declare eso a los mercados internacionales para dar tranquilidad respecto de específicamente las personas que compran los bonos de Codelco, que los interpretan como bonos de Codelco, sí, claro, pero bonos del Estado de Chile.
y que genere los incentivos correctos para que la administración y los trabajadores de la compañía pongan lo mejor de sí para alcanzar los objetivos de la corporación en beneficio del país. Sin lugar a dudas, me atrevo a decirles que cualquiera de estos 4 puntos, cualquiera de estos 4 puntos que pueda surgir a partir de esta comisión investigadora, será un enorme aporte a Codelco y al país, compatibilizando una mejor fiscalización con una compañía eficiente y competitiva. Estimadas diputadas y diputados, señor presidente, quisiera agradecerles la disposición que he encontrado a buscar soluciones en bien de la compañía de todas las chilenas y chilenos, y quedo a su disposición para responder las preguntas, entregarle antecedentes complementarios a las propuestas que he expresado, y le traje, señor presidente, una copia de lo que acabo de leer con la asociación para usted. Copias a todos los. Muchas gracias. Presidente. Gracias, don Oscar Landerreche. Tengo... No, pero antes de hacer la consulta, Dígame, es que, diputada, perdón. como tanto que habló de transparencia el presidente del directorio, he buscado 10 páginas y quiero ver el lobby, no lo encuentro. ¿Dónde tiene informado todo el lobby? Todas las reuniones del lobby. Si es que me podía decir porque a partir de eso quiero hacer una pregunta después que me inscriban. Perfecto. Si me puede indicar en la página web corporativa dónde está el link para... Tengo anotado los siguientes parlamentarios: diputado Si lo tienes Isacor, ahí, diputado no Felipe está en Ward, la página. diputada Yasna Proboste, ¿también quiere hacer? Al final sí, pero quiero Diputado Juan Luis Castro. revisar su página de lobby antes de hacer mi consulta. Y no está de fácil acceso la... Diputado Isacor. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la presentación del presidente del directorio. No es nuevo lo que nos plantea con respecto a los avances de transparencia. Yo creo que la transparencia siempre es un bien que debe cultivarse, y en ese sentido me recuerda solo, y se lo digo con mucho respeto, pero me recuerda el dicho de dime de qué presumes y te diré lo que adoleces. En el sentido de que nos dice siempre lo mismo, la transparencia, y yo se lo agradezco a don Oscar, pero yo siempre le he respondido lo mismo, y hemos recibido una contrarrespuesta con respecto a la transparencia activa y pasiva. Cuando uno quiere preguntar algo que no se muestra, que la transparencia activa, nos cuesta ahí recibir esa información, y eso nos sigue pasando. No, se lo digo muy en serio, y esa es una situación que yo no sé si todos los estándares que han medido, que nos proponen a nivel nacional e internacional, así lo demuestran. Y si eso además lo sumo a cuando la ley dice que Codelco, el objetivo del gobierno corporativo busca hacer un símil con la empresa, con las sociedades anónimas abiertas. El objetivo de sociedades anónimas, uno de los objetivos que incluso está regulado por ley justamente para sus ejecutivos, es que valoren, que cuiden los intereses de los accionistas. Y en ese sentido, los accionistas de Codelco somos todos los chilenos. Y como tal, debemos también tener esa tranquilidad. Y yo creo que en estos momentos no están... mucha información no está disponible como para tener esa tranquilidad. Quiero hacer un comentario como tercer punto, presidente, por su intermedio, el presidente del directorio. No me acuerdo en qué sesión fue, pero hace un par de meses atrás. Usted estuvo acá, don Oscar, y planteó que los dichos que se habían planteado en esta comisión muchas veces podían poner en riesgo el endeudamiento o la capitalización de Codelco, el financiamiento vía bonos. Yo no sé si usted cree que las acciones del Estado puedan seguir tomando sus acciones. ¿Sabe por qué? Porque usted legítimamente, o sea, digo usted, el directorio, legítimamente también tomó una acción que le pertenece al Estado, que es hacer una vía judicial. Si yo estoy interesado en invertir en una empresa o comprar bonos en una empresa y veo que tiene un litigio activo, vigente, con otro servicio del Estado como es la Contraloría, y esto está al arbitrio de los tribunales finalmente, o sea, todo este tema, yo no sé si eso le da más tranquilidad al inversionista o no. Entonces, cuando nos plantean que lo que hacemos nosotros desde el punto de vista político y constitucional, de investigar, nada más un tema unánime, acá no, más que buscar colores políticos, opciones políticas, pone en riesgo no la capacidad de endeudamiento, si el contrapeso es efectivamente mantener un litigio abierto, porque ¿cuál es el fundamento de tener un litigio abierto con la Contraloría? Se lo digo porque, y tomo la palabra, tomo el punto que usted dice, don Oscar, cuando dice que esto lo hace a título personal, o sea, a las 4 propuestas finales, ¿cierto? Pero usted estuvo puesto, el presidente del directorio está nombrado hasta el momento por la presidenta de la República, por lo tanto tiene un rol político también. O
sea, y ahí en el sentido que la Presidenta de la República esté o no esté dispuesta a presentar un proyecto de ley e insistir nuevamente a presentar un proyecto de ley interpretativa, el cual yo puedo estar de acuerdo, y de hecho yo creo que es muy necesario la ley interpretativa, pero mientras el Ejecutivo no lo plantee, yo creo que es redundante insistirlo, aunque sea a título personal, porque el objetivo de esta comisión no es escuchar por cuarta vez lo mismo, es profundizar justamente los antecedentes. O sea, porque aquí no solamente la Contraloría General de la República, también estuvimos sentados al Consejo de Defensa del Estado, ha estado aquí también Cochilco. Entonces, no es esto, o sea, yo, lo que yo entiendo, o sea, lo nuevo, yo lamentablemente en esta última exposición que hemos visto, no veo un antecedente nuevo, un antecedente mayor con respecto a las claridades que tuvimos, a que nos aclarezcan las dudas con las que partió esta comisión investigadora. Valoro muchísimo lo que se ha planteado, pero también echo de menos que se puedan dar respuestas mucho más concretas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Isacort. Tiene la palabra el diputado Felipe Ward. Gracias, presidente. Un comentario y una pregunta. Primero, creo que sería muy relevante considerar en el documento de conclusiones de esta comisión el proyecto al que se ha referido informalmente nuestro primer invitado. Si está en carpeta, es un anteproyecto y no forma parte de la prioridad del gobierno, bueno, es momento de que eso pueda ser consignado en un eventual, en el futuro informe de nuestra comisión investigadora como propuesta. Ese es el planteamiento que hago. Segundo, agradeciendo la presencia de nuestros invitados y comprendiendo que son propuestas las que hace don Oscar a título personal, como ha señalado, entiendo. Yo quisiera preguntar respecto de la segunda, de las modificaciones, la que se refiere a las modificaciones del gobierno corporativo. Usted plantea que eventualmente sería útil poder limitar las facultades del presidente de la República. Yo pienso que lo que más aleje a Codelco de ser una empresa de gobierno y lo sitúe en una empresa del Estado, impecable. Entonces, quiero preguntarle por su intermedio, presidente, si va en esa línea, si ha habido algún tipo de actuaciones, no solamente en la actual administración, sino que por la información que pueda tener anteriormente, que hayan puesto en entredicho la estabilidad, las garantías y la independencia en el funcionamiento del directorio, producido o provocado por las personas que forman parte de ese directorio que vienen de los nombramientos del presidente de la República. O si estamos hablando más del plano de la percepción, de que la empresa sería percibida de forma más independiente, más garante y más estable, si es que no tiene una injerencia directa el presidente de la República de turno en el nombramiento de directores. No sé muy bien a qué plano se refiere, si es más al plano público, el de las percepciones, o si efectivamente ha habido dificultades en el pasado, en la actual administración, no lo quiero meter en problemas, pero dentro de lo que se pueda contar desde el punto de vista teórico, si efectivamente eso ha provocado algún tipo de dificultad en el funcionamiento del directorio, o tiene más que ver con un asunto ligado a la imagen, desde el buen sentido de la expresión. Gracias, diputado Ward. Tiene la palabra la diputada Yasna Proboste. No voy a hacer consulta porque lamentablemente no pude acceder a la página del lobby del presidente del directorio. Diputado Juan Luis Castro. Bueno, el dato que señala la diputada Proboste no es menor. Yo estaba con ella aquí revisando y efectivamente, más allá de la consulta puntual, no parece razonable que una empresa de esta magnitud no pueda un ciudadano conocer cuál es el carácter de transparencia activa, más allá de las remuneraciones que están, en fin, pero respecto a los contactos, las reuniones que se sostienen con distintos agentes políticos o distintos sectores. No sé, primera cosa. Yo quiero ir a lo político. Está terminando el gobierno, hemos sido derrotados, quienes quisimos proyectar al actual gobierno hacia el futuro, y en este cuadro llevamos 9 meses de litigio, con este conflicto que ha existido Contraloría versus Codelco. Yo entiendo perfectamente el planteamiento que ha hecho el presidente, el discurso, que es como una cuenta, diría yo, prácticamente la que él ha entregado acá. Yo quiero preguntarle, por su intermedio, presidente, no en cuanto a la gestión que le tocó asumir al presidente Landerreche, pero sí respecto a la historia, porque aquí estamos investigando esta comisión con mandato del año 2000 en adelante. Quiero preguntarle al presidente del directorio, ¿cuál es la autocrítica? Que yo al menos no la vi, no la escuché en el discurso. ¿Existe una autocrítica? No digo necesariamente del periodo 2014-2018, del periodo 2000 a la fecha. ¿Existe una autocrítica respecto a los tratos directos, respecto al litigio reiterado que ha habido con los parientes relacionados,
al problema interpretativo de cómo operó Codelco durante estos años, o no existe una autocrítica. Y lo dejo abierto porque me imagino yo que existe, si no estaríamos en este conflicto larvado durante tanto tiempo. Segundo, si hubo un proyecto de ley que se presentó, a mí me llama la atención que el proyecto de ley presentado desde el Senado sea similar al planteamiento que hace el presidente del directorio. Yo no sé si la senadora que presentó este proyecto se reunió, tuvo la conexión para presentar algo que a ojos de todos es equivalente a lo que ha dicho no una vez, varias veces el presidente del directorio. A muchos nos llamó la atención ese hecho. Si usted pudiera precisarlo, presidente del directorio, ¿cómo se da eso? ¿Surge espontáneamente una coincidencia intelectual o qué? Tercero, todas las propuestas donde yo entiendo que el presidente del directorio, con el mayor respeto, es muy difícil que, siendo nombrado por el presidente de la República y concurra al corolario de una comisión investigadora de otro poder del Estado, solo pueda, a título personal, hacer una propuesta. Es muy difícil entender ese desdoblamiento. Frente a otro poder del Estado, una sesión formal. Pero más allá de eso, mi pregunta política es, ¿por qué cada una de estas iniciativas no ocurrieron durante el actual gobierno? No ocurrieron, porque se plantearon sistemáticamente desde hace 8 meses, las mismas iniciativas, y no ocurrieron. Entonces uno puede dejar un registro para la historia, pero yo quiero preguntar, porque estamos todavía en el tiempo final de nuestro actual gobierno, ¿por qué esto no ocurrió? Que son iniciativas todas perfectamente razonables, lógicas, respaldables por muchos de nosotros. Eso quisiera entender también en tercer lugar, presidente. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Diputado Miguel Ángel Alvarado ha solicitado el uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, bueno, también decir que yo creo que uno no duda del buen trabajo técnico que se ha realizado, sobre todo con el señor Landerrechi y el señor Nelson Pizarro. Se ha remontado la productividad en Codelco, el precio del cobre ha estado subiendo y eso también yo creo que hay que reconocerlo y ha sido bien hecho. Es un punto. El otro punto es plantear que efectivamente hay un ciclo político que termina. Entonces ahí viene el planteamiento de esto, la empresa es poderosa y tiene que seguir, ¿ya? Y nosotros no vamos a estar, ¿ya? Y él no va a estar y otros no van a estar, pero esto tiene que tener una continuidad en el tiempo. Si el año 2009 hubo cambios fundamentales que fueron bien reconocidos y modificaciones, y eso tuvo un efecto muy positivo, bueno, esto también que lo tenga, Y yo escucho y creo que los estándares internacionales no tienen por qué mentir, efectivamente en un buen nivel de transparencia. Pero también hay un reconocimiento que eso habla de una centralización del rol del propietario de la empresa, que es una crítica que plantea la OSD, digamos, al modelo chileno y al modelo de Eslovenia. Quizás ahí también, y eso lo uno con lo que tiene que ser un órgano y un elemento que es del Estado chileno. Y en un Estado de Derecho, es un elemento consustancial al Estado de Derecho, que su órgano, y eso lo copio textual de Contraloría, hay que decirlo, que aquellos que forman parte de la administración estén sujetos a un control público. Entonces este elemento a mí me complica, ¿cierto? Que esta cosa híbrida, porque tampoco claramente no es una sociedad anónima estructurada como son las típicas sociedades anónimas, incluso que están en revisión permanente a nivel internacional. Tampoco lo es. Quiere ser un símil, pero es una cosa híbrida. Y todas las cosas híbridas son estériles. Entonces, eso es el planteamiento, sobre todo la gran oportunidad que hay ahora, ¿cierto? A poco de terminar el gobierno, porque lo más probable es que no sigan, ¿cierto? Pero, ¿qué continuidad le damos a esto? Efectivamente, esa modificación que se plantea desde el Senado es la correcta, o bien como órgano del Estado tiene que someterse para que tenga ese grado de autonomía que con controles internos, efectivamente, a nuestro entender, no lo tiene, presidente. Gracias, diputado Alvarado. Yo antes de ofrecer la palabra al presidente del directorio de Codelco me gustaría formular algunas consultas y también algunas reflexiones.
aquí lamentablemente no hay un nivel de coincidencia entre lo que opina el directorio de Codelco a través de su presidente y el Ejecutivo, porque nosotros recibimos, no recuerdo si fue la sesión anterior, la opinión y la postura de uno de los representantes de la Presidenta de la República en la Junta de Accionistas, que es el ministro de Hacienda. Y al momento de ser requerido, respecto de la intención que hay de parte del Ejecutivo de enviar a tramitación al Congreso Nacional una ley interpretativa, estableciendo claramente lo que usted ha dicho, que lo ha expresado muy bien el diputado Alvarado, el diputado Castro. Aquí nosotros tenemos 5 entidades fiscalizadoras de Codelco. Tenemos a Cochilco, tenemos el directorio, tenemos la Contraloría, tenemos la Cámara de Diputados y tenemos la Super de Valores. Pero en ninguna de ellas, o ninguna de aquellas, o de las anteriormente mencionadas, se establece claramente cuál es la que tiene preeminencia o prioridad respecto de las otras. O sea, aquí tenemos un conjunto de órganos estatales que tienen o están mandatados para supervigilar, pero no hay una jerarquización respecto de cuál prima sobre otra. Y me imagino que ustedes están pensando justamente en esta ley interpretativa, establecer claramente cuál es el órgano por excelencia fiscalizador de las actuaciones de Codelco. Porque claramente hoy día ni en la ley orgánica, ni en la ley general de base, que se contrapone de manera frontal con la ley orgánica de Codelco, la ley general de base de administración del Estado, no hay una conversación. Entonces, a mí me gustaría saber si esto previamente ha sido conversado con el Ejecutivo y hay un punto de encuentro, una línea de trabajo en común. Y lo segundo, que en el tema de Cochilco, que es el órgano mandatado por ley para fiscalizar los actos de Codelco, siempre se ha hablado de una ley de fortalecimiento de Cochilco, que hasta el momento no ha sido patrocinada por el Ejecutivo para ser ingresada a tramitación en la Cámara de Diputados. Entonces, aquí hay un conjunto de buenas intenciones que no se han materializado en hechos concretos. Y yo creo que estos temas van a formar parte, indudablemente, del conjunto de recomendaciones que se van a hacer en el seno de la Comisión Investigadora. Don Oscar. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Vamos por parte relativa a la consulta de la diputada Yasna Proboste. Quiero reiterar algo que expuse aquí, expuesto otras veces. Hay 3 elementos que le puedo decir yo. El específico de cómo se reporta la información, por supuesto que se lo vamos a enviar con cuidado, le vamos a enviar un reporte, pero hay que decir lo siguiente. En la actualidad, las instituciones que tienen responsabilidad, algunas son públicas, como el Consejo de la Transparencia, otras son privadas, han constatado que Codelco no solamente está entre las empresas que más altos estándares de transparencia en términos del reporte de esa información y de otra tiene, sino que ha avanzado. Cuando yo me asumí en Codelco, una de las cosas que me llamó la atención, para ser súper sincero, y en esto en el plano de la autocrítica que me solicita el diputado Castro, cuando asumimos, la verdad es que no estaba tan bien rankeado Codelco, para ser súper sincero. En los índices de transparencia el cumplimiento era del orden de, recordaremos, ¿cómo se? 70 y tanto por ciento. 70 y tanto por ciento de cumplimiento en indicadores de transparencia, y fue este directorio el que dio la orden de llegar a 100%. En este momento estamos en 100%, estamos rankeados en los niveles más altos, y eso incluye los temas a los que se refiere la consulta. Adicionalmente, quiero decir de que nosotros hemos ido más allá de la ley. El año 2014 se estableció un sistema de reporte en acta y a viva voz en el directorio de todos los lobbies que se le hacen a directores de Codelco o a la alta plana ejecutiva. Hasta el día de hoy se hace. Cada vez que alguien llama a un director de Codelco, o a un vicepresidente de Codelco, o a un gerente de Codelco para solicitar un trabajo, para solicitar un ascenso de alguien, del despido de alguien, que se contrate a alguien, que se reciba una empresa, todo eso por normativa interna del directorio de Codelco establecida el año 2014, debe ir a acta y tiene que reportarse a viva voz, y hasta el día de hoy ocurre así. Ocurre así todas las sesiones. De hecho, hay múltiples, y lo más normal, por si acaso, por si les da curiosidad, lo más normal
no es en realidad el tema de las solicitudes políticas, sino más bien las solicitudes de empresas que quieren trabajar con Codelco y que piden que los reciban y todo lo demás. Y lo que ocurre con los directores es que derivan eso y lo reportan. Eso es así de simple como funciona, pero le vamos a enviar la información que nos solicita la diputada. En lo que respecta la primera consulta de este tema en particular la hizo el diputado Isacor, pero hay otros, el diputado Alvarado también se refirió a esto. ¿Por qué tenemos este diferendo y por qué el directorio siente que tiene que tener este diferendo? Y lo que hay que entender es lo siguiente, la ley de sociedades anónimas establece responsabilidades fiduciarias de los directores. O sea, para efectos prácticos, legalmente, de acuerdo a la ley de sociedades anónimas, los directores de Codelco son representantes de un dueño. Pero el espíritu de la ley de sociedades anónimas, esto opera también para las empresas privadas, es que los directores representan el interés de la empresa en términos como entidad. ¿Me entendí? O sea, los directores de una empresa privada tampoco pueden hacer algo que es bueno para un dueño, para el dueño que representan, para el que lo eligió, por así decirlo, pero malo para la empresa. Ahí están incumpliendo sus funciones, ¿ya? Entonces uno es responsable como director fiduciariamente de la empresa completa. Y por eso es que cuando se identifica que hay un problema de incompletitudes en el marco legislativo que se detona por un cambio de interpretación en la Contraloría, que contradice las normas que el directorio siente que lo mandatan, necesariamente el directorio tiene que actuar, porque si no estaría siendo negligente, resguardando el valor de la empresa. Esa es la razón. Por eso es que este litigio, a mi juicio, es resultado de lo que dijo el señor presidente hace un rato, es resultado de las incompletitudes y cierto nivel de incoherencia que hay entre algunos marcos legales, casi que por construcción tenemos este litigio. Yo me atrevería a decir que puede haber otros tipos de conflictos futuros entre distintas instituciones del Estado si es que no se le pega una mirada y un apretón de tuerca al tema de las facultades de las distintas entidades. La consulta del diputado Felipe Ward, no, yo sí, directamente sí creo que hay. Yo fui testigo en el primer año de mi gestión de un costo que se asumió por la transición política, lo he dicho varias veces y lo creo muy directamente. El hecho de que se generó la necesidad de generar un cambio de administración por distintas razones en ese momento, no paralizó a la empresa, porque es imposible paralizar una empresa como Codelco, la verdad, pero sí ralentizó, hizo más lenta, por así decirlo, muchas discusiones relativas a los proyectos, por ejemplo. Generó un tema ahí que los costos se demoraron un año más en empezar a bajar, ¿te fijas? O sea, hay un efecto porque se genera un momento de gran incertidumbre entre los cuadros técnicos que no son políticos necesariamente, que son profesionales, pero que saben que cuando cambian los equipos arriba, a veces cambian los equipos abajo. Ese tipo de incertidumbre es la que yo quisiera evitar a futuro. No quisiera, para decirlo directamente, a mí no me gustaría que ningún presidente del directorio Codelco le volviera a ocurrir la situación que tuvimos que administrar en la transición entre, digamos, el presidente ejecutivo Tomás Keller y Nelson Pizarro. Me parece que es malo eso, además que nos demoramos en encontrar a Nelson Pizarro. ¿Ya? Eso es, a eso me refiero. Si no es. Y creo que, y tampoco creo, por si acaso, no creo que haya que disminuirle, quizá la reacción puede ser equívoca, pero no estamos diciendo que se le disminuyan las atribuciones al presidente de la República, es simplemente el momento del tiempo, es que las designaciones no sean al principio del gobierno, claro, es colocarlos en el tiempo, ordenarlos en el tiempo, ¿no? Y creo que con eso ya se generaría una estabilidad que sería importante. Bueno, relativo a las consultas del diputado Castro, a mí no me parece muy sorprendente porque lo del Senado, porque la verdad es que nosotros nos reunimos con mucha frecuencia con la Comisión de Minería del Senado. De hecho, de aquí me voy a la Comisión de Minería del Senado, estoy citado para el tema de los resultados, así que no me parece muy sorprendente en realidad que ellos estén muy enterados de la naturaleza de este, y además que directamente me han citado varias veces a contarle cuál es la naturaleza del debate jurídico que hay, así que no me parece tan sorprendente.
Sí, ¿Cochilco? no, todavía. Ah, bueno. Pero lo puedes sacar porque tiene una alarma que me distrae. Ah, sí. Eso. Y bueno, y de nuevo, relativo a esto del diferendo jurídico, que también lo dije hace un rato, claro, tiene que ver con este carácter de independencia que se le trata de dar a la empresa. Yo creo que hay que perfeccionarlo. Relativo al tema de autocrítica, yo creo que lo que hemos hecho estos 4 años en términos de cambio de normativa constituyen una autocrítica, pues si por algo hicimos todos estos cambios. Hicimos todos estos cambios porque cuando llegamos vimos que había un conjunto de falencias que había que solucionar. Entonces podemos ir área por área. Cada una de estas reformas que hemos hecho desde el año, en mi caso, desde el año 2014 hasta acá, que en extenso las traté, constituyen autocrítica. Cuando digo, se amplió la obligación de suscribir declaraciones de interés a 2.000 personas y eran solo 70. Bueno, eso obviamente era insuficiente 70. Lo que significaba era que antes había personas que manejaban contratos que no. Establecer el sistema de control del directorio a las personas expuestas políticamente. Bueno, era porque no existía ese sistema antes. Lo voy a interrumpir un poquito, sí. presidente. Por 5 minutos más extendemos la... Sí. Perdón. Para que termine Termino rápido, perdón, me extendí. Así que eso. Bueno, simplemente para redondear, porque veo que poco tiempo, y yendo a la consulta final del presidente, relativo a esta clarificación de atribuciones, que yo creo que sería muy importante. Yo creo que una cosa que hay que mantener en presente es que esa distribución de atribuciones no tiene para qué ser absoluta, o sea, de que una institución sobre todos los temas, o sea, a mí me parece que la super de valores tiene mucho que contribuir a la vigilancia y control de una empresa como Codelco, la Contraloría también, Cochilco también, la Cámara también, ¿no? Etcétera. El punto es que se clarifique el espectro y el ámbito, ¿no es cierto? Por supuesto que, por ejemplo, Codelco es un emisor de bonos, ¿ya? Es un emisor de bonos y hemos emitido en el mercado local, por lo tanto, mal podría no estar presente la super de valores, ¿me entienden? O sea, tiene que estar presente. El punto es cuál es el ámbito de la super de valores, porque en este momento lo que se produce es que hay al menos algunas incoherencias, o al menos diferencias de opinión entre las distintas instituciones relativo a hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Y yo creo que esa clarificación sería algo que sería muy, muy buena para la compañía. Reitero, entonces, simplemente para ir redondeando y terminando, las recomendaciones que hemos hecho, yo con mucha sinceridad se los digo, yo he hecho ver estas opiniones al Ejecutivo, lo he hecho ver aquí varias veces, también en el Senado, a los medios. En cierto modo, es verdad la duda que presenta el diputado Corte. Claro, señor presidente Landerreche, usted fue designado por la Presidenta de la República. Es cierto, pero fui designado de una manera que, de acuerdo a la ley, trata de que yo me conduzca de una manera independiente y representando al directorio. Por lo tanto, es cierto, y yo le debo lealtad a la Presidenta y todo lo demás, y le echo ver al gobierno mis puntos de vista, pero no se puede considerar que lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo en nombre del Ejecutivo. En ningún minuto lo he pretendido así, ni debe ser así tampoco. Pero yo sí creo que estas son cosas importantes a hacer. Quiero simplemente terminar con una, porque para aprovechar porque probablemente es la última vez que vengo acá. Así que quiero aprovecharlos, digamos. Perdón, sí. Que es la siguiente. Quiero reiterar la importancia de que los señores diputados y los demás parlamentarios consideren de verdad con un poco con calma, pero con cuidado, la necesidad, entrando en un ciclo posiblemente positivo del precio del cobre, en que las tentaciones que vamos a sufrir como país para hacer un uso no sustentable de esos recursos son importantes, de establecer una ley de capitalización estructural de Codelco. Esto está en la mejor tradición fiscal de Chile, cuando teníamos balances fiscales. Y simplemente quiero reiterarlo, con la mejor leche. Es algo que de verdad debiéramos considerar y ojalá lo consideren. Eso, muchas gracias. Agradecemos la presentación hecha entonces por el presidente del directorio y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.